en un lugar adecuado, un lugar pertinente para poder mostrar el material de arquitectura que voy a presentar. Ya, voy a hablar de las tres técnicas con las que yo tramas de caña o con tramas de cualquier material que genera una osamenta y un relleno masivo de paja con arcilla, principalmente arcilla porque es la que mejor retiene y la que mejor liga a la paja para poder generar este buen sistema constructivo. Y en general podría decir que la quincha es una de las técnicas más plásticas, con más posibilidades de batallar en distintos escenarios, porque básicamente no es una técnica gravitacional, se compone de dos materiales que se juntan muy plenamente, como son la arcilla con la paja liviana y una osamenta o una estructura que de cualquier naturaleza pasa a ser el elemento portante y el elemento que genera las cargas y las respuestas estructurales. En un país tan sísmico como Chile, yo al muy poco andar me cambié de la madera por sus altos costos y por la mala calidad de la madera comercial, que son maderas generalmente que las que se venden no tienen la calidad de las maderas antiguas. Por lo tanto, el rendimiento de una quincha en general contemporánea con maderas comerciales, deben ser maderas nativas, maderas de mucho desempeño estructural, son más bien malos materiales. Entonces, me cambié al fierro, a un matrimonio entre dos cosas que no habían conversado nunca, ¿ya? Y que tuvieron que generar un modelo constructivo que yo asumí con todas las propiedades de vivir en un país sísmico en donde las condiciones de seguridad son las más importantes, ¿ya? Todos los prejuicios y normas, digamos, están subordinadas a la condición de seguridad que necesitan las construcciones en el país más sísmico del mundo como es mi país. Entonces, en general, de una variedad enorme de proyectos, más de 50 proyectos en quincha, puedo hablar de que todo el modelo se fue constituyendo en una modalidad holística, que es como trabajar con el cuerpo y con las manos y pensar con las manos más que con la cabeza y desarrollar un mecanismo de relación con la materia que permita entender la tierra primero y después entender la arquitectura con tierra a partir del ejercicio y de las prácticas constructivas que generan las habilidades para poder entender un material tan simple pero al mismo tiempo tan complejo, dada la dificultad que tenemos de trabajar de esa manera, de entender que la tierra es un material corporal, ¿ya? La tierra es un material orgánico y es un material vivo que tiene protocolos distintos de los materiales industrializados y los materiales artificiales generados por modelos de consumo de energía y por lo tanto demandan una performance distinta de las personas que trabajan con tierra. Entonces, todo este matrimonio del hierro con la tierra tuvo montones de resistencias, dificultades y batallas campales con muchos gremios de la construcción con tierra, pero que en definitiva podemos hablar de los resultados más que de los problemas. Y aquí puedo mostrar un poco cómo se desenvuelve, ¿ya? Y en general puedo decir que el proceso de ir disminuyendo la incidencia del acero genera una técnica que se llama el tecnobarro, que es una malla plegada, que a través de la malla plegada se ejecuta un modelo tridimensional autosoportante que permite la disminución masiva del hierro en el modelo constructivo y la buena alianza estructural entre una malla plegada, ¿ya? Que es esta que se ve acá y que básicamente consistió en hacer una máquina para poder hacer que una malla se transforme en un elemento rígido y autosoportante y que a partir de eso, digamos, todas las condiciones estructurales de este elemento fueron propicias para poder desarrollar modalidades más
inmediatas o industriales. ¿Ya? La competencia en Chile para poder abordar el tema de la arquitectura nació de la competencia con los sistemas tradicionales, con los sistemas industrializados, y podría decir que tuvimos una buena contienda, porque los tiempos que teníamos que lograr nosotros eran los mismos tiempos que tenían los materiales industrializados, y que asumimos el reto con todo el show, digamos, de la arquitectura contemporánea y su tecnología inmediatista. Y de ahí nace la posibilidad plástica de un sistema constructivo muy geométrico, muy elástico, muy dúctil, hacia una arquitectura que de alguna manera descubrimos que no tenía límites, porque en el fondo era la habitabilidad de la Tierra puesta al servicio de un modelo tecnológico que permitía formas no usuales en tierra, pero que mantenía las características de confortabilidad de la arquitectura en tierra, porque su relleno básicamente otorga la confortabilidad y la calidad habitable de un sistema que tiene inercia térmica y que trabaja con los ciclos día-noche y con los ciclos estacionales invierno-verano, y que acumula calor y suelta calor, acumula frío y suelta frío, y por lo tanto produce una confortabilidad que no tiene ningún otro material en el mundo. La Tierra es el único material que posee condiciones de inercia térmica debido a su conductividad, y que en los distintos grosores, hacia los distintos climas, genera competencias térmicas que no tienen los materiales tradicionales, que capturan mucha energía o no capturan nada de energía, porque la aislación no es una solución para el problema térmico de la habitabilidad, es la inercia térmica, y la Tierra es la única que cumple con las condiciones de inercia térmica, porque todos los modelos de aislación en el fondo lo que pretenden es que tengamos menos estufas dentro de la casa, pero no capturan el frío y el calor en los horarios en que inversamente los reproduce dentro de la vivienda para la confortabilidad de esta. Por lo tanto, es más de lo mismo nomás. La norma técnica y todo eso tiene que ver con un modelo de consumo de energía que en el caso de la Tierra no existe, porque la Tierra misma es la encargada de satisfacer este conflicto. Entonces, dicho esto, digamos, las posibilidades de materializar esta confortabilidad fueron infinitas, y la posibilidad de lidiar con los temas normativos y estructurales en Chile fueron una dura batalla, pero que yo diría que la ganamos, porque finalmente el uso del metal nos permitió tener una subordinación de parte de la ingeniería a los conceptos que estaban presentes en una arquitectura en tierra, que eran los cálculos, y estos cálculos se pudieron ejecutar. Y al poderse ejecutar los cálculos para dentro del ingeniero, vale la arquitectura. Entonces pudimos jugar con todo lo que tiene que ver con promover la tierra. Básicamente promover la tierra es un desafío que tuvo que ver en sus inicios con un cierto show, una cierta espectacularidad, ¿ya? Que se basaba en conseguir una buena arquitectura a todo evento, y esta buena arquitectura tuviera que ver con la tierra fundamentalmente como patrón de confortabilidad, y un poco la asimilación a una arquitectura contemporánea que con el tiempo fue cambiando, y que estoy muy orgulloso que finalmente esto haya sido un tránsito hacia lo que hago ahora, que es el adobe, y que me satisface más plenamente. Todas estas casas son quinchas metálicas, y hay distintos proyectos de toda envergadura. En quincha metálica pudimos abordar, un teatro, ¿ya? Pudimos abordar proyectos de lunaras de caballos, tenemos distintos proyectos de distintos tamaños, un hotel de una mina, ¿ya? Y así diversos desafíos proyectuales que fueron usando la tierra como el material competente, ¿ya? Y en la tierra empieza a ocurrir la relación con otras técnicas, ¿ya? Estas técnicas son básicamente el tapial y el adobe, que suceden a la quincha en mi caso,
y que el tapial nace aquí en España y en Francia y en África a través de las travesías y de los recorridos que permitían ver las técnicas gravitacionales en continentes donde pueden ser valoradas con mayor propiedad. Este es un proyecto corporativo de 2.000 metros cuadrados, hecho en quincha, tapial y adobe, en donde fue hecho íntegramente con la tierra del subterráneo, de los estacionamientos, de los cuales no salió nunca un camión, no entró nunca un camión porque se hizo completo, se puso una estructura metálica ya antisísmica y todas las estabilizaciones de las tierras para las distintas técnicas fueron hechas con la tierra del subterráneo o del zócalo de los vehículos. Y bueno, todas las posibilidades del mundo con una tierra que en Chile en general es buena y mala, porque hay mucho limo, y en general la arquitectura en tierra no se basa en optimizar los materiales, porque la optimización de los materiales contradice el efecto in situ que tiene la arquitectura en tierra en todas sus técnicas, que es sacar la tierra del lugar y a partir de eso generar una economía trascendente en los valores de sostenibilidad que tienen las obras en tierra. ¿Ya? Empezar con los camiones y empezar con toda la movilidad que implica la construcción tradicional significa no observar que hay un gran capital de construcción y de sostenibilidad que está basado en los modelos de estabilización territoriales de los lugares, de las plazas de los proyectos, en donde la tierra tiene que ser levantada del mismo lugar para que se genere una economía real y efectiva. Y eso corre para la arquitectura contemporánea como ocurrió para toda la arquitectura ancestral y para todo el patrimonio, que no andaba llevando camiones para todos lados y no andaba haciendo un alarde tecnológico de movilidad y de industrialización, sino que más bien era una sana organización de recursos locales. Y este edificio fue un poco eso, fue un poco responder a este principio, y como era un centro de ecología, tuvo todos los permisos como formales para poder dejarnos trabajar con plena libertad y hacer un edificio que tuviera un buen rendimiento proyectual. Este es un centro de artes escénicas también, que nos llevó a proyecto obviamente porque nos topamos con la gobernatura y con las leyes y con las normas, y iba a ser más larga la guerra con todo aquello que la obra misma. Entonces los mandantes, que eran amigos renunciaron al proyecto por un tema más bien de tramitología y no de obra, porque todos los elementos de la quincha son potencialmente estéticos, ¿ya? Tienen un gran rendimiento estético de la quincha, que es una técnica plana, casi gráfica. Uno pasa a las pinturas, uno pasa a las lámparas, uno pasa a la serigrafía, uno pasa al empleo de la arcilla en distintas modalidades, en las cuales esto se diversifica y sigue siendo la misma arcilla el patrón de manejo del proyecto todo el tiempo. Y también distintas formas y distintas geometrías que pueden ser abordadas de acuerdo a la manera de trabajar las estructuras metálicas, ¿ya? Y posteriormente viene como el evento mío hace 20 años de venir a Cuenca de Campo a un seminario y descubrir las técnicas gravitacionales, ¿ya? El tapial no existe en Chile masivamente, y aquí sí existe, y es una técnica, yo diría, la más ceremonial de todas, porque tiene una impronta ceremonial que cuesta discutirla, ¿ya? Tiene una masividad y una calidad de terminaciones que cuesta obtenerla en los sistemas tradicionales más populares, como son el adobe y la quincha. El tapial, por lo tanto, se asemeja mucho más al hormigón y tiene una identificación con la modernidad mucho más grande, y hace que sea más jugoso para los empresarios, para la gente que son los mandantes, ¿ya? Y que yo sospeché que era una buena plaza para el ejercicio profesional. Y bueno, y aquí en la meseta castellana vi las cosas más, y en general en Europa, y en general en las ciudades,
y en general en todo, porque España es pura tierra, aunque no lo quieran reconocer, ¿no? Su trasfondo, su médula es de tierra, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un continente solar, y todos los continentes solares como África, como los continentes viejos por geología y virtuosos por solaridad, por la cantidad de sol que tienen, son territorios de la tierra, principalmente, y básicamente son los lugares ancestrales de las técnicas de tierra. Y bueno, basta moverse por Europa y por África y por actores como Grater que tienen una sensibilidad que permite abordar el tema de la contemporaneidad de una manera muy adecuada, y que es un mentor y es un aliado permanente y estratégico para todas las personas que construimos, porque Grater es la imposibilidad de construir y solamente enseñar, requiere mucho de los constructores, y los constructores requerimos mucho de Grater porque es una entidad de pensamiento que permite ir valorizando las cosas que uno mismo hace. Y puedo decir que gran parte de mi desempeño ideológico e intelectual tiene que ver con esta relación de reciprocidad entre mi obra y Grater como un ente pensante de la arquitectura y construcción con tierra, ¿ya? Y África, obviamente, porque África es una inspiración absoluta, o sea, África es el rey de los continentes de la Tierra y un continente solar por excelencia, y que además, junto con Europa, tiene las mejores arcillas porque son continentes tan antiguos que sus canteras y sus sedimentaciones son profundamente ancestrales, y por lo tanto sus arcillas están en todas las categorías de calidad que se puede pedir a un continente. Entonces, tienen todo, digamos, tienen todo, y yo dije, tienen todo, y yo quiero el tapial, y vamos con el tapial, y descubrí también que había un tapial andino, que básicamente ecuatoriano principalmente, donde se hace mucho tapial, y que había una territorialidad en los tapiales que era interesante, y esa territorialidad la fui descubriendo a partir de viajes y de travesía, buscando los componentes de las técnicas que permitían visualizar una contemporaneidad en toda esta... ¿Ya? Y después me encontré con mi realidad chilena, que era un poco decepcionante, porque en Chile no existe el tapial, existe un adobón que se llama, que es una especie de montón de tierra con paja, tiene fibra, ¿ya? Y que no tiene las calidades granulares que tienen las arquitecturas en tierra de las técnicas comprimidas y de apisonamiento, que son en el fondo bandas granulométricas con muy poco aire y con mucha resistencia. Entonces, en Chile lo entendieron esto ancestralmente, pero no lo entendieron porque la técnica misma de los encofrados produce elementos de gran envergadura, muy frágiles al movimiento y muy disruptivos. O sea, se caen los tapiales, básicamente. No existe una técnica, y yo lo tuve que reconocer, y a pesar de mi amor por la tierra y por estas cosas que son fantásticas, pero que son solamente cercos, chancheras, bodegas, espacios de servicio que en Chile se hacían en tapial, tuve de alguna manera que aceptar el hecho con la convicción de que era una gran técnica, pero que definitivamente era una técnica que tenía grandes problemas por su rigidez y por su resistividad a los movimientos telúricos con los cuales no compite nadie en energía. La energía de un terremoto no existe nada en la Tierra que son atómicas, ¿no? Energía. Entonces aquí se puede un poco ver que todos estos edificios eran de alguna manera reversibles, se demolían, se hacían de nuevo, se caían, se volvían a parar, porque eran baratos, porque eran masivos y porque eran fáciles de sostener por las tecnologías de los peones y en general de la ruralidad chilena, ¿ya? Y en el caso de lo porfiado que fuimos, digamos, quisimos igual innovar, improvisar con las técnicas de tapial, y recogimos un poco el material ecuatoriano, que básicamente las buenas prácticas sobre los temas granulométricos. Y aquí hay el triángulo de la granulometría, donde se establecen los lugares donde este material granular tiene comportamientos
de alto rendimiento en la técnica de la compresión y que tiene que ver con las relaciones de arena, arcilla y limos, que son los que tienen todas las tierras del mundo, y que definitivamente ellos muestran por primera vez un modelo de arrastramiento intermedio y de generación de bandas de disipación de energía gravitacional. O sea, en otras palabras, movimiento, ¿ya? Y el movimiento se establece como un modelo de seguridad, y este modelo de seguridad corre para el tapial, y nosotros corremos a hacer casas una vez descubierto este modelo, y hacemos un ejercicio de obras en tapial, pensando básicamente que lo que buscábamos, digamos, era un enriquecimiento técnico de todo lo que es la construcción de tierra en todas sus técnicas ancestrales. Y bueno, fuimos equivocándonos y apuntándole, ¿ya? Todo el tiempo, y pudimos generar proyectos de distinto tipo. Son proyectos que, dada la ceremonialidad de esta técnica, tenía mucha aceptación, por lo tanto tenía mucha salida como obras. Y estos son puros ejercicios que fuimos robusteciendo con alianzas en este sistema de disipadores y en este sistema de confinamiento, para poder hacer que en el próximo terremoto no se nos vayan todas estas cosas al suelo, ¿no? Así que todavía no tenemos un terremoto para que les cuente qué pasó, pero sí podemos asegurar que tenemos a los ingenieros más tranquilos, porque estas alianzas que hacemos en general producen tranquilidad de nuestros mentores estructurales, que son los ingenieros, con los cuales tenemos severas dificultades en este minuto, pero que han sido siempre el patrón de manejo de cualquier proyecto, ¿ya? Y lo siguiente fue entender el factor cromático de la geología y de los territorios, ¿ya? El factor cromático fue lo que nos abocamos a descubrir en Chile y que nos permitió hacer unas travesías de canteras en la búsqueda, digamos, de los materiales luminosos que son la misma Tierra, pero en performance de una arquitectura llena de luz y llena de posibilidades arquitectónicas. Y entonces descubrimos también que las gravas y las piedras también aportaban al color, y que los tapiales eran una mezcla entre las estabilizaciones y las arcillas locales, y por lo tanto hicimos un ejercicio amplio de buscar arcilla, buscar arena y empezar con una labor de hacer obras en donde pudiéramos dejar el tapial puesto en la mejor performance de una arquitectura en tierra, ¿ya? Y estos son proyectos comerciales, todo, y son también construcción de objetos y mobiliario, todos en tapial, para poder hacer un desempeño con el tapial de una manera como constructores de tierra, ¿ya? Y este es un video que muestra un poco cómo se ejecuta la obra que yo les mencionaba, de ese edificio que va consumiendo las tierras en sus modelos de estabilización y va generando una autosuficiencia en una arquitectura contemporánea basada en la materia in situ. O sea, una arquitectura que puede ser una arquitectura que se basa en el material que lo sustenta, es una arquitectura que tiene un desempeño ecológico gigantesco, y eso fue lo que nosotros pudimos hacer en este proyecto del Centro de Ecología Aplicada, en donde además reunimos todas las técnicas en un chasis metálico y pudimos hacer también los tapiales, que era lo que queríamos nosotros hacer.
Y una técnica muy noble que se basa en el cuerpo, en la manualidad y también en la tecnología de compresión que son los pisones y las máquinas de comprimir tierra, pero que básicamente puede ser sustituida perfectamente por este modelo manual que es el que se usa en todo el mundo y que definitivamente tiene rendimientos muy nobles porque permite un tiempo de obra que es mucho más tranquilo y que permite hacer mejores desempeños con los colores y con la manera de la presentación final del proyecto, ¿ya? Y que bueno, nosotros nos encantó, o sea, nos enamoramos de este rito de golpear y de ir contra el suelo como un rito gravitacional, ¿ya? De darle fuerza a la tierra golpeando la misma tierra, ¿ya? Y todos estos elementos de tecnología que abordan el problema del futuro desempeño de estos proyectos en la contingencia de los sismos y terremotos. Y bueno, esto es un ejercicio constructivo que es interesante y que habla, digamos, de que todas las técnicas son combinables también y que no existe una única arquitectura cuando la contemporaneidad demanda más desempeño de la tierra y que pueden alternarse las técnicas también. Y finalmente este edificio, que es un edificio entero de madera, no tiene hormigón, tiene solamente estructuras sísmicas de metal, que son los que van ligando, amarrando las distintas técnicas en tierra y van generando una configuración sismo resistente hacia la seguridad del edificio, ¿no? Y después, digamos, ya en los últimos proyectos que hicimos en Tapial, nos pareció interesante hacer un ejercicio de tapia andina, que es un proyecto pequeño, pero muy simbólico y valioso para nosotros, que es hacer de los encofrados y de los moldes unos elementos apropiados de la seguridad del sistema de tapial sísmico y puestos y dejados en la obra como elementos sismo resistentes. Entonces pudimos hacer moldajes confinados que se quedan en el terreno y que tienen desempeños estructurales integrales hacia el edificio, ¿ya? Y que van constituyendo una manera diferente de plantear el tapial y que para nosotros era una búsqueda porque pensábamos que la técnica de las rayitas gravitacionales era una técnica muy europea y que era una técnica muy consolidada en sistemas estáticos, digamos, que solamente responden a la compresión y no al movimiento, por lo tanto son técnicas que buscan la horizontalidad y a nosotros nos parecía que lo andino tenía que ver con la altura, que tenía que ver con las piedras y que tenía que ver con los grandes elementos tectónicos como son, y se nos ocurrió hacer estos terrones gigantes como piedras de tierra y hacer en el fondo producir un resultado para contribuir un poco al lenguaje de la tierra, que yo creo que el lenguaje de la tierra contemporáneo está por pasar. No existe todavía un lenguaje contemporáneo de la tierra, existe una búsqueda. Por lo tanto, la motivación hacia la gente que ejecuta proyectos de tierra y de arquitectura tiene que ser recogida para poder conseguir la identidad necesaria que tendrá que tener la arquitectura de tierra del futuro, y en el caso del tapial nos parece que esto nos identifica mucho más como una arquitectura andina. Y después finalmente a lo que venía a hablar del adobe, sucede un homenaje al adobe en este edificio, en donde hacemos un approach, ¿ya?, a la técnica, y después de esto pasamos a proyectos ya más de envergadura, después de travesías con una red de universidades que yo dirijo en Chile, que se llama la Red ARCOT, que es una red de investigación sobre tierra y sobre territorio, en donde a través de las travesías fuimos descubriendo que en el fondo Chile era completo de adobe por todos lados. O sea, tapiales no habían, quinchas habían, pero eran muy básicas y muy de baja calidad constructiva, porque eran en general las construcciones de menor categoría social. Por lo tanto, pudimos ver que el adobe sí representaba una técnica y una cultura constructiva de nuestro país completa.
Y abordamos con un proyecto que es un proyecto favorito, que es mi casa también, una de estas, y que asumí el compromiso de hacer un lugar donde yo espere el próximo terremoto en una construcción en la que creo plenamente, en adobe, y que se basa, digamos, en modelar el adobe, en una técnica de moldeo, ¿ya? La técnica de compresión es el tapial, la técnica de moldeo es el adobe. El moldeo es el más simple de todos porque requiere muy pocos elementos y la tierra local in situ genera la construcción y la arquitectura al mismo tiempo. Entonces encontramos que en realidad aquí había una clave económica y había una clave de sostenibilidad maravillosa y única, liviana, fácil de manipular a través del aparejo, a través del tejido que requiere la trama del adobe para poder ser sísmico y también para poder ser, como acá, un elemento sostenible, aunque sea estático, la naturaleza del territorio. O sea, que no hay terremotos, no hay sismos, no hay elementos que sean de alto peligro. Y bueno, y esta es la conclusión de nuestras travesías universitarias por el territorio de Chile, de Arica hasta el Biobío, que es la zona solar, ¿ya? Chile tiene una parte que no es solar, que es madera, una parte antártica que es hielo, y una parte solar que aborda las claves estacionales para que exista la arquitectura en tierra. El ciclo de secado, si no existe, no hay ciertas técnicas, y por lo tanto aparece el tapial como técnica de respuesta a lugares que tienen condiciones de secado que muy malas, muy bajas, pero en los lugares que hay espacios solares permanentes y estacionales es siempre el adobe el que la lleva, porque es una técnica muy popular y muy esencial, ¿ya? Y estas casas en 2 pisos fueron hechas con modelos de adobe de 2 pisos, que en Chile normalmente llegan hasta los 4 o 5 metros y después son quinchas en los segundos pisos, y que lo abordamos con las propiedades que venían del trabajo en tapial, en el tema de la geología, de los temas cromáticos, y empezamos como a ver las posibilidades que tenía el adobe también de participar de esta fiesta de colores del tapial y del BTC y de la quincha, ¿ya? Vimos también que, a diferencia de lo que toda la humanidad cree, ¿ya? El tapial es la técnica más liviana de todas las técnicas de construcción, porque maneja la tierra en estado seco. El estado húmedo de la tierra, en el caso del adobe, se basa en mover la tierra a ras de piso, pisándola, pero nunca levantando las tierras húmedas y las tierras más mojadas que pesan un 40% más, como en las técnicas de la quincha o las técnicas del tapial. Todas las técnicas húmedas o plásticas tienen más peso para la trabajabilidad que el adobe que se revuelve con los pies y que se transporta a ras del suelo, y que en definitiva es una técnica que la hace cualquiera. Es nuestra desapropiación del cuerpo la que no nos permite entender que esta técnica es más liviana que ir al gimnasio, que hacer dieta, o ¿entiendes? Y que la gente no lo puede ver porque esto para verlo hay que hacerlo. Y el que lo hace lo entiende al tiro. Entonces es un modelo corporal, ¿ya? Y este modelo corporal yo diría que es como maravilloso. O sea, en realidad yo no conocía el tapial desde dentro, desde el suelo, desde donde se hace. Y bueno, hicimos 50.000 adobes para ver cuánto se podían hacer. Y hicimos 4 casas y más de 1000 metros cuadrados en adobe, porque queríamos explorar toda la potencialidad de una técnica constructiva que tenía el gran prejuicio de ser una técnica de esclavitud, ¿ya? De la gente pobre trabajando por miserias de explotación o por lo que sea, y que en el fondo no era una técnica virtuosa, ¿ya? Y descubrimos todo lo contrario. Descubrimos que la preconstructividad del tapial tiene la clave para entenderlo, para desarrollarlo y para absorberlo de una manera totalmente sana.
porque finalmente el tapial no lesiona, el tapial tiene una cosa corporal y de mecánica, ya que es biomecánicamente perfecto. O sea, estas 3 personas hicieron 50.000 adobes en el curso de un mes y medio y produjeron 680 metros cuadrados de construcción en 2 pisos, solamente con este ritual de transportar la tierra y de dejarla en el suelo para que se seque y después levantar un ladrillo que pesa un 40% menos, apilarlo, ¿ya? Y que lo hicieran bien y que fueran ladrillos bien hechos para poder en el fondo conseguir una arquitectura bien hecha, ¿ya? La manera como uno preconstruye, la manera como termina el proceso después en la obra, y los materiales mientras más preconstructivamente estén bien ejecutados, más desempeño arquitectónico y constructivo tiene el resultado final. Entonces, solamente le tuvimos que pedir a estos adobistas, que no son los mismos que los albañiles, sino que solamente hacen adobes, porque se especializan, y porque llegamos a un trato después por adobes que los favorecía a ellos y que la obra tuvo una economía del 2000%, porque de lo que costaban hacer estos muros de cualquier otro material a los trabajos que nosotros pagamos de casi $1 por ladrillo, nos dejó el material para 4 casas por un precio que no tenía comparación con ningún otro modelo de construcción industrializada, ¿ya? Y este ejercicio in situ nos emocionó, nos iluminó, nos hizo una epifanía verdaderamente constructiva con este modelo de construcción. Y yo diría que el que entiende la adobe no se puede más de ahí. Yo creo que me voy a morir haciendo adobe porque llegué al lugar que estaba buscando y ese es esto, ¿ya? Esta es la empresa constructora, esta es la inmobiliaria, estos son los millones de metros cúbicos de energía y de desperdicio de los materiales industrializados, simplificados en una carretilla, 4 moldes y 4 personas. Entonces, y después viene lo más interesante que es el montaje. Y ahí en el montaje uno alucina, porque no puede entender cómo esto que pasó, que fue una fiesta, ¿ya? Después se transforma en un monumento, porque una casa con un muro de 80 centímetros y 5 metros, uno las ve terminadas, pero si uno las hace, tienen una dimensión y una corporalidad que uno no la ve muy seguido, y cuando la hace uno no puede creer que uno es capaz de hacer esas cosas, ¿no? Cree que esas cosas las hacían unos esclavos ancestrales y que después tienen que venir las máquinas y la tecnología y las grúas y no sé qué más, y uno se da cuenta que 3 personas, una carretilla y 4 moldes hacen esto, ¿ya? Y esto se constituye en una arquitectura que está esperando a través de la investigación de los disipadores, que son estos elementos que les mencionaba horizontales, constituir una arquitectura contemporánea y hacer obras que reflejen esta condición y esta calidad tectónica de una técnica como la de la obra. Y entonces, acompañados de proyectos que vayan visualizando una óptica distinta, es muy posible que esto esté en la dirección correcta, pensamos. Hay mucha resistencia porque hay un tema económico de sistema completo, político, y que no acepta esto porque esto va en contra de los principios del valor de las cosas, y esto no trabaja con el valor de las cosas, sino que trabaja con las economías solidarias, económicas, asociativas. Esto lo hacían las familias antes, ¿ya? No endeudaban a ningún hijo 30 años, lo ponían a trabajar en la universidad y después lo esclavizaban en una pega, en algún oficio, en alguna profesión, para que tenga una casa, ¿ya? Ahora vivimos para comprar unas casas que estamos 30 años pagándole a un banco, pagándole a una banca internacional unos precios descarados, cuando las familias antiguamente solucionaban sus problemas de manera solidaria, familiar y cooperativa.
y descubrimos eso, descubrimos que se podía y descubrimos que había una clave económica y sistémica muy interesante y que teníamos que desarrollarla al máximo posible. Y bueno, mucha madera de demolición, mucho reciclaje, ¿ya? Y mucho lijar toda la vida, porque no queda otra. Para que las cosas queden bonitas hay que lijarlas, ¿ya? Y en el adobe también esto ocurre porque este edificio circular con adobe curvo también nos mostró que el adobe es un elemento de buen trato y que si nosotros lo sellamos, lo lijamos, lo trabajamos, podemos hacer un muro muy distinto a los muros habituales, que son los que la gente cree que son pobres, malos y feos. Y entonces eso es discutible, y este proyecto pensamos que abordó ese problema. Estos se llaman adobes cepillados, se pegan con barbotina, están dentro de una forma curva que no tiene grandes solicitaciones y están dentro de un modelo de responsabilidad estructural basado en el modelo de techo ventilado. O sea, hacer que la estructura no cargue el techo es una buena receta para poder hacer una arquitectura prolija, una arquitectura frágil de adobes trabajados como tapiales casi, ¿ya? Y que es posible. La cantería es algo que podemos superar y trabajar de manera distinta dentro de lo bello que es la cantería también, porque es la que expresa el tejido que tiene el adobe, que es la manera de poner los adobes, ¿ya? Y que en este caso, digamos, la combinamos con mucha madera y con quinchas que nos permitieron hacer unos mandalas y todos unos sistemas mixtos de nuevo, diversas técnicas, porque se acompañan muy bien, las técnicas mixtas se acompañan muy bien en las decisiones que uno toma frente a la responsabilidad constructiva y estructural que tienen estas técnicas, y combinarlas de manera adecuada es una muy buena herramienta para producir una arquitectura más diversa, más variada, y que permite de alguna manera abordar el tema de la arquitectura en tierra con una visión desprejuiciada, ¿ya? O sea, la arquitectura en tierra nos maneja los prejuicios en este minuto de todos los niveles, ¿ya? Desde los prejuicios gubernamentales, desde los prejuicios económicos, es puro prejuicio, ¿ya? Hacer adobe es la manera de contestar aquello, y de ahí que la bioconstrucción tiene un desarrollo tan gigantesco en este minuto, porque hay gente que ya no quiere escuchar más las recetas y los abordajes que hace el sistema para decir cómo se debe construir en la humanidad, y que sale al campo y sale a resolver sus problemas y sus soberanías alimentarias, médicas, constructivas, por su propia mano, ¿ya? Y esa yo encuentro que es la herramienta del futuro. Bueno, yo considero que estamos sanamente encontrando una clave para poder sobrevivir a la crisis que estamos, ¿ya? Creemos que la locura desatada desde antes de estos últimos episodios, digamos, ya eran suficientemente graves como para entender que estamos en una emergencia, que vivimos una realidad que es de una fragilidad y una vulnerabilidad enorme, que las ciudades son unas trampas de ratones, porque en el fondo se corta la luz, suceden cosas que nadie maneja y las personas quedan vulnerables y quedan totalmente abandonadas a su suerte, y pensamos que eso es una posibilidad cierta y real de que aquello ocurra, y que la tierra libera de aquello. La tierra permite la posibilidad de las soberanías, y esta es una decisión que tiene que tomar cada uno, pero en definitiva cada uno ve cómo se salva, ¿ya? Y aquí hay mucha gente que ya opinó y pensó que era bueno entrar a pensar en la alimentación, en la medicina, en la construcción y sanar cosas para poder tener una herramienta. Y este proyecto, el más favorito, que es un trabajo con adobe, que es como una floración de adobe in situ. Aquí ya está hecho el ejercicio completo de hacer el proyecto en el terreno, hacer la simulación, hacer la decisión cromática, hacer el pixeleado,
hacer esta rosa cromática de colores y empezar a buscar el lenguaje adecuado con el propietario, con un lenguaje comunicado con la persona que va a habitar este lugar y hacerlo partícipe de la construcción de adobes también al propietario, que en este caso lo hizo encantado y que el Emanuel ahora es un tremendo amigo porque entendió una cosa para él que no tiene que ver con el oficio mío, pero que traspasó las barreras de las profesiones y de los dominios de esto de que nos han encasillado cada uno, que cada uno piensa lo que le enseñó en la universidad y que los otros lo sabe otro experto, y cuando nos mezclamos un poco nos damos cuenta que somos seres mucho más dotados que lo que nos entrenaron. Y este lenguaje de la tierra hace sobrevivir a aquello, y este es un edificio que finalmente es una respuesta preconstructiva que nace in situ, que es una floración de la tierra, es ver cómo la casa nace desde el suelo, convertir esta maniobra preconstructiva en una fiesta y ponerla en un dispositivo constructivo que genere una arquitectura que refleje, ¿ya? esta condición, ¿ya? Aquí los techos ventilados ya salvan a la arquitectura en tierra de este problema de la quinta fachada, y aquí los adobes dan la vuelta por arriba, y este es un horno de barro para cocer panes que son personas y que tienen un techo que los salva de las lluvias y de las contingencias, y que en definitiva hacen de la arquitectura de tierra una gigante promesa. Y eso es lo que quería decir.